¿Todo bien? ¿Estamos bien? Perfecto, bueno, entonces arrancamos de nuevo. Buenas noches, acá. Vamos a cortar la charla. La intención que tengo el día de hoy es simplemente simplificar un poco la parte técnica de cómo es. Vamos a ver un poco los insights del programa en sí. Vamos a discutir el sistema de archivos, un poco de la base de datos. Muy por encima, no vamos a hacer algo demasiado técnico, sería demasiado largo. ¿Sí? Entonces, empezando, primero, WordPress funciona a través de sistema de archivos y su base de datos. Ambas cosas son necesarias para que un sitio funcione. Si en algún momento ustedes necesitan migrarse de un ambiente a otro, pasar un sitio que desarrollaron en local, sea, tienen que llevarse tanto los archivos como la base de datos. Si falta una cosa, no funciona. Especialmente los archivos tienen todo el código PHP que manda queries a la base de datos y manda consultas a la base de datos, y la base de datos le devuelve el contenido que ustedes generan para el sitio, lo que termina generando. ¿Sí? ¿Hasta ahí alguna pregunta? ¿Vamos bien? ¿Estamos tranquilos? Ahí tenemos los archivos. Bien. Esa imagen que ven ahí es un screenshot de un sitio en WordPress. Esos son los archivos que están en el servidor. Como ven, hay un montón de carpetas. Todas esas carpetas tienen scripts en PHP. Y lo importante a entender es que estas carpetas no es que tienen como si fuesen un sitio HTML, que ustedes tienen un script HTML que manda a otra carpeta y eso dicta la estructura del sitio. Esto no tiene nada que ver con los links internos que tenga el sitio y demás. Esto es solamente el código. En la base de datos, bien. Eso es como se ve una base de datos, particularmente en PHPMyAdmin, que es un sistema de control de base de datos. Esencialmente quiero que piensen en la base de datos como si fuese una hoja de cálculo en Excel, que tienen distintas tabs, tienen distintos datos, en distintas columnas, en distintas hojas. Todo generalmente está interrelacionado entre sí. Un poco más adelante vamos a ver un poco más de detalle de cómo se relacionan. Pero de nuevo, en la base de datos es en sí donde está guardado el contenido. Esto después refiere a los archivos que estábamos viendo anteriormente para levantar imágenes. ¿Sí? Eso es una tabla en particular. Como ven, tiene varias columnas y esencialmente cada tabla en una base de datos tiene un dato que es el dato key o llave, que tiene un identificador único. Si en una base de datos si en una tabla tiene un dato clave, como en este caso el ID, que es la primera, que se duplica, eso les va a generar un error, y es una cosa que a veces pasa y lamentablemente se tiene que arreglar de manera manual. No hay muchas herramientas que ayudan a hacer automáticamente. Bien. Esta cosa hermosa que ven ahí es un diagrama ER. Es un diagrama de relación. Hay un montón de flechas, hay un montón de iconos, hay un montón de tablas. Esto lo que muestra es exactamente cómo se interrelacionan todas las tablas del sitio, porque hay en algunas tablas que, por ejemplo, en la tabla users, ahí se guardan todos los usuarios del sitio, los administradores, los visitantes, los editores, absolutamente todo. Entonces, cada usuario tiene su
ID, 1, 2, 3, 4. La tabla de usuarios es el dato clave. Después tienen una tabla que se llama User Meta, que guarda más información de los usuarios, algunos atributos que ustedes le puedan llegar a generar con algunos planes que le metan. Puede tener también guardados roles especiales, capacidades especiales para cada usuario. Entonces, si bien en la tabla Users el ID es la llave primaria, en la User Meta van a tener varias veces el mismo ID, porque cada fila va a tener un dato distinto relacionado a ese usuario. ¿Complicado? Puede ser. A veces es mucho para meterlo en un momento. Pero bueno, esto es una idea general y justamente después vamos a mandar un documento que tiene un enlace a la descripción de WordPress sobre este diálogo y cómo se relacionan todas las tablas. Para el que lo quiera ver, no es necesario que lo vea. ¿No tiene alguna pregunta o algo? ¿No? ¿Estamos bien? Mucha información. ¿Vamos mucha información o estamos bien? ¿Estamos bien? Entonces ahora vamos a ver la estructura de archivos y algunos archivos en común. Esta imagen que ven acá es el directorio raíz de la instalación. Esto puede ser que lo encuentren en una carpeta que tenga el nombre del dominio con el que están trabajando. Puede ser que sea la public HTML, www. Cada hosting tiene una configuración base distinta. Pero en sí, la estructura básica arranca por acá. Y acá van a ver varios archivos que son claves. Primero, vamos a hablar de este archivo htaccess en particular. Bien. Acá puede complicarse un poquito más. Dependiendo del servicio de alojamiento que ustedes usen, pueden estar usando un web server Apache o Nginx. Si usan Nginx, htaccess no sirve, no funciona. Y en Apache es un archivo clave. Esa información que ven ahí es la que viene por defecto en cada instalación de WordPress, y eso es lo que se encarga de manejar la estructura de permalinks que ustedes tienen en el sitio. Les permite configurar si quieren que solamente en la URL salga el nombre del post, si quieren que venga por fecha, si quieren que venga por categoría. Inclusive lo pueden personalizar y ponerle el tipo de string que quieran para el URL, pero eso es lo que se encarga de todo. Muchas veces pasa que entran a su sitio, el home carga perfecto y después cuando van a cualquiera de las páginas internas no carga. Le falta eso. Si están en Apache, obviamente. Si están en Nginx, hay que ver otra cosa. Así como está esto en htaccess, también pueden manejar todos los headers que quieran agregar. Temas de seguridad, temas de rastreo, generalmente los agregan acá. Pueden también configurar las políticas de caché de navegador para retrasar o aumentar el tiempo que ciertos archivos duran en el caché del navegador del usuario. No tiene que ver con caché de servidor, son dos cosas distintas. ¿Preguntas? ¿Mareos? ¿Nada? ¿Estamos bien? Vale. Sí. Ahí está. En sí el htaccess en Nginx no lo lee. No lo lee para nada. Las configuraciones que vos normalmente ingresarías en htaccess las tenés que meter en el archivo nginx.conf del servidor, que también dependiendo de tu hosting puede que le puedas meter mano o no. Entonces,
Además el código es distinto, ¿viste? Y es más, uno de los problemas que generalmente se generan cuando usas Nginx es que la configuración del archivo Nginx.conf que estábamos hablando recién no tiene eh, toda esta cuestión de reescritura que ves ahí. Y justamente lo mismo pasa. Te carga el home y no te carga nada del internet. Y a veces inclusive por ahí te da un error de redirección. Todo va a depender, todo va a depender del tipo de proyecto que tengas. Si es un sitio que no es muy pesado, Apache funciona perfecto. Nginx es muy bueno al manejar varias solicitudes en paralelo. Las genera muchísimo más rápido que Apache, las maneja muchísimo más rápido que Apache. El tema es Apache como que hace paso a paso y Nginx tiene varios canales que corren en paralelo. Entonces, eso le permite manejar más rápido. Generalmente te va a hacer mejor Nginx. Igual de todos modos, con e-commerce, por favor, un CDN, todo lo que puedas para mejorar el tráfico y en lo posible un sitio bastante ligero. Porque el problema con e-commerce es que genera muchísimas consultas a la base de datos y dependiendo de tu hosting también puede que flaquee un poco. Perfecto. ¿Seguimos adelante? Está bien. Igual estoy tratando de leer un poco la sala, porque están todos muy callados, sabía que están prestando atención. Sí, no, es solamente para ver que estén a gusto, digamos. O sea, las charlas para que estén todos a gusto. Bueno, ahí tenemos el htaccess y el archivo index.php. Este archivo es el que le da la patada inicial a Word. ¿Sí? No empieza a cargar absolutamente nada, sino que pide que se cargue ese archivo que ven ahí abajo, no sé si lo van a leer, el block header. El block header es el que empieza a mandar solicitudes a los archivos de configuración, al include y demás, y ahí empieza a cargar todo. Pero los servidores siempre empiezan por leer un archivo de tipo index. Buscan en el directorio raíz index, ya sea PHP o HTML. Otra vez, dependiendo del alojamiento que tengan, puede que priorice en un archivo HTML por sobre el PHP. En ese caso, fuera en HTML, en el PHP, estamos tocando. Ahora, este archivo suele ser el primer punto de entrada para cualquier ataque al sitio. Si alguien les inyecta código, les aseguro que ustedes abren ese archivo y van a ver algo extraterrestre, porque le meten un montón de caracteres ASCII por ahí, se ve horrible. Entonces, suena bastante tonto, pero comentando esa parte del código, si el resto de esto está presente, el sitio va a cargar. Eso no significa que lo hayan limpiado. Todavía pueden tener más inyecciones por adentro, pueden tener backdoor, puede haber un montón de cosas. Pero al menos el sitio va a poder cargar y van a poder recuperar algo. Primer punto de entrada. Esto sigue siendo... me faltó esta parte. Bien. Y acá, cuando cargue, todavía estamos en el directorio raíz y ese es el archivo wp-config. Acá ustedes le van a meter mano muchas veces, sus desarrolladores le van a meter mano, su soporte técnico le va a meter mano. En este archivo pueden definir un montón de cosas. Este, de hecho, tiene toda la información para la conexión a la base de datos, así que si ven
error, no puede conectar a la base de datos, es posible que tengan información incorrecta acá, puede ser que les falte información ahí. Después tienen el prefijo para las tablas, ahí dice table prefix. Las tablas de su base de datos van a tener un prefijo y después el nombre que le asigne o WordPress o el plugin que genere esa tabla. El defecto es WP-bajo. Recomendación, no lo dejen. Génerenle algo, agréguenle algo, un guión bajo más, le ponen una contraseña si tienen ahí y eso lo hace más seguro. Es como si dejaran admin 1 de contraseña, es lo mismo. Sí, no, o sea, por eso lo digo de esa manera, en exageración, exactamente. Bueno, acá también pueden dedicarse a definir la URL del sitio, pueden forzar si lleva www o no. Va a depender un poco de las configuraciones del servidor, pero hoy por hoy la mayoría simplemente deja que ustedes lo definan en el sitio como tal. Pueden definir los directorios a donde se van a subir los plugins, los temas, todos los medios que vayan cargando el sitio. Pueden activar el modo de debug de WordPress, que en caso de que ustedes vean que hay algún error fatal y por alguna razón los registros de errores PHP del servidor no levantan, no le dicen nada, activando el debug de WordPress puede que detecte algo más. No lo dejen activo todo el tiempo porque el log que genera se puede ir de las manos enseguida y les puede ocupar todo el espacio de almacenamiento del servidor. Acá también pueden definir el límite de memoria que usa WordPress por cada proceso. Y esa es bastante clave. Si trabajan en sitios de e-commerce, muy probablemente la memoria base que deja WordPress de 40 megas por proceso no les va a servir de absolutamente nada y van a empezar a recibir errores que no van a saber de dónde vienen. 256, 502. Ya 512 duele, de hecho. Les puede llegar a generar problemas por otro lado. Pero eso lo controlan de ahí. Que también cabe aclarar el límite de memoria PHP del servidor o del directorio de usuario que estén utilizando lo va a preceder a él. Así que asegúrense de hablar con su alojamiento para pedirles que les extiendan ese límite. Y ustedes son los que tratan con el alojamiento. Si es su desarrollador, revisad que sea la memoria PHP, por favor. Por si nada, ¿no? Y bueno, hay muchísimas cosas que se pueden hacer en este archivo. De nuevo, al final les voy a dar un par de recursos, algunos sitios de WordPress que tienen todas las referencias completas. No duden en revisarlos. El único problema es que la mayoría al momento solamente están en inglés, pero eso lo vamos a echar un poquito porque ahí viene un pequeño parroquial también. Y el último archivo que quiero revisar acá es xml.rpc.php. Esto es algo que vamos a discutir en un poquito más de detalle más adelante, porque es el punto de entrada de una app. La deben haber escuchado 80 veces, por ahí saben qué es, por ahí saben qué es. Esencialmente es código. Dejémoslo ahí, vamos a hacerlo más sencillo. Este archivo fue el punto de inicio, digamos, de WordPress a cierto punto. Era el que se utilizaba para generar solicitudes de acceso, para generar entradas nuevas al sitio y demás. Se sigue utilizando, pero no tanto. Hay una API nueva que ya lo reemplazó. Sin embargo, esto no se puede borrar porque sigue siendo un punto de entrada. Y de hecho, una cosa que pueden llegar a ver, si tienen mucho tráfico en el sitio,
este archivo esté siendo golpeado cada 2 segundos por IP random de cualquier lado. ¿Sí? Bueno, hay mucha gente que recomienda bloquearlo, no removerlo, pero sí limitar el acceso. Se puede, pero también hay que hacerlo con mucho cuidado, porque, por ejemplo, me imagino que varios conocen Jetpack, el plugin. Jetpack entra por acá. Si le sacan esto, Jetpack, bueno. Bueno, acá venían unos ejemplos que había puesto de configuraciones que uno puede poner en wp-config. Déjenme que llego al último, lo dejo bien cuadrado. Bien. Estoy volviendo al wp-config. Son varias de las configuraciones que ustedes le pueden agregar al archivo. Y esta última línea que puse acá, para el que sepa código, probablemente diga, ¿para qué está incluido eso ahí? Eso es un comentario. No es código, no afecta al sitio. Bueno, WordPress sí. Y me enteré hace unos días, de hecho. Esto se llama un ancla posicional. Tiene que estar en el archivo. Y por lo general, traten de no moverlo y hacerle caso. Esencialmente lo que dice es, eso es todo, no edites más, trabaja con tu sitio. Cualquier edición que ustedes le agreguen al archivo wp-config, háganlo encima de esa línea. Si lo hacen debajo, pueden molestar el orden de carga de distintos módulos de WordPress y no les va a funcionar bien eso. Puede que tengan problemas de performance, puede ser que tengan un error directamente de código, puede ser que se les caiga, un montón de cosas. Y como cuestión aparte, me enteré de que eso funcionaba y de que eso molestaba, porque en estos días tuve un cliente que quiso generar un sitio de staging y WordPress me decía, hey, me falta el ancla posicional, ¿dónde está? Tengo error. Estaba, pero estaba en portugués. No, me lo quería detectar en portugués. Tuve que poner el ancla posicional en inglés porque si no, no iba. Así que sí es importante, déjenlo, háganle caso. De ahí para arriba, tierra fértil. Para abajo ni lo miren. Preguntas, comentarios. Perdón, una cosa que me olvidé. No duden en levantar la mano y hacer comentarios. No soy perfecto, estamos todos aprendiendo y la idea es también que yo aprenda de ustedes. Si tienen algún comentario para arreglar a lo que haya dicho que no les parezca, adelante. Puede ser. Y habría que ver exactamente qué es lo que hicieron, porque también pero sí, ese tipo de cosas pasan, efectivamente. ¿Alguna pregunta más? ¿Algún comentario? ¿Estamos bien? Seguimos. Bien. Esto es un ejemplo de lo que verían dentro de wp-config. En este directorio, por defecto, porque de nuevo lo pueden configurar en wp-config, se van a instalar todos los plugins, todos los temas, y dentro de la carpeta upload, por defecto, van a tener carpetas por año, y dentro de esas carpetas van a tener carpetas por meses. Esta es toda la jerarquía. ¿Lo pueden cambiar? Sí. ¿Les va a dar seguridad? Un poco. ¿Va a causar dolores de cabeza? Muy probablemente. Sobre todo si tienen planeado moverse de hosting, este tipo de cosas, o sea, cambiar este tipo de configuraciones puede romper migraciones y demás y les genera dolores de cabeza. De que el intercambio, digamos, por seguridad no es tan grande, entonces configurarlo no es realmente. ¿Está la disponibilidad? Sí. Conviene, si lo van a dejar donde está,
Sí, hágate. Sí. ¿Tienen pensado en algún momento cambiar? No, por favor. ¿Qué más acá? Bueno, particularmente acá no hay mucho que contar, pero al principio quedamos que WordPress depende tanto de sus archivos como de la base de datos. Si van a guardar archivos, por favor guarden esta carpeta completa. El resto lo pueden volar, porque una instalación base va a tener el resto de archivos. Pero esto tiene absolutamente todos los medios que ustedes le suban. Fotos, videos, los thumbnails que genera WordPress, o WordPress genera versiones más chicas de las imágenes que ustedes van subiendo para reacomodarlas según el método que esté usando el usuario para les va a guardar inclusive por ahí si suben PDF, a menos que ustedes le pongan que suba otro directorio, que pasa muy comúnmente, lamentablemente. Entonces, se guardan esto y tienen un 40% de posibilidades de salvarse el sitio. En cualquier caso. Háganse un favor, guárdenla. Y de vez en cuando, ¿no? Tienen backups, está bien, perfecto. No duele tener un backup extra. Tener más de una fuente de backup es recomendable. Y guardadas en distintos lugares. También cabe aclarar, porque muchas veces la gente hace un backup y lo deja en el mismo servidor y después, ¿dónde está mi backup? También el servidor. No me responde el disco. Pasa. ¿Pregunta? ¿Sí, vale? La carpeta upgrade, no estoy muy al día con eso realmente, para ser sincero, pero a ver, realmente vos cuando bajás una actualización de WordPress, eso generalmente va a temporal en el servidor, no que se guarde. Honestamente te la debo, porque no es muy utilizado. Eh, el maintenance. Bueno, entonces ahí sería una cuestión un poquito más específica. Porque pasa que por ahí los archivos que descarga al actualizar quedan parciales y se corrompen. Entonces, en esos casos en particular puede ser que tengas que borrarla. Honestamente, como te digo, no he tenido que borrarla en 6 años de carrera, así que perfecto, gracias por el dato. Lo que generalmente va a pasar en esos casos es que termina inesperadamente la actualización y WordPress no llega a borrar el archivo maintenance. Le volás el maintenance y levanta. Por lo general. No, es un caso que no he visto tener que borrar esa carpeta. Sí me ha pasado de que se descarguen archivos del core, pero eso generalmente va al temporal del servidor, por lo que vi. Así que no te lo puedo garantizar. ¿Mm? Ahora con... Perfecto. Eso lo hicieron ahora con 662. Está bien, entonces sí llevo un tiempito. Porque ayer salió justamente 662, ayer o de ayer. Sí, sí, es un upgrade menor, es seguramente más de seguridad que otra cosa. Eh, Perfecto, sigamos. Bueno, esto es un tema, el directorio de un tema. Y ya veo un archivo
Ahí hay un archivo al que a muchos les gusta modificar. ¿Alguno quiere decir cuál es? El functions PHP. Exactamente. Bien. Generalmente cuando cuando alguien desarrollando mete algo personalizado que no está dentro de la norma en WordPress, ingresa el código en el archivo functions PHP del tema que está usando. Ahora, viene el desarrollador del tema, le genera una actualización y se les borra. Entonces, ¿cuál fue la solución que todos inventamos? Tema fijo. No son necesarios. Así se los pongo. Las cosas que usan, las pueden usar tranquilamente, y lo mejor que pueden hacer para tener un buen rastreo, ¿sí?, para que no se piense que hay mayores modificaciones al tema, es simplemente generar otro script PHP y generar su propio plugin. Las cositas mínimas que le pueden meter al tema hijo en el functions PHP se puede hacer de la misma manera con su propio plugin bajo su propio nombre, completamente separado del resto, su propia entidad, y no genera dudas de que haya problemas con el tema. Porque muchas veces también pasa eso. Un soporte técnico ve un tema hijo y muchas veces pasa que al generar el tema hijo, por alguna razón, se cambian las configuraciones de caché. Por experiencia propia, la verdad. Le cambian los headers, empieza a eliminar el cache control, lo pone en 0, usa un header viejo Pragma, que también es de caché, y lo pone en 0, y no lo encontramos por qué. Cambiamos el tema hijo, volvemos a poner el padre, y funciona todo otra vez, estamos todos contentos. Y le preguntamos al usuario y no sé, mi desarrollador lo puso. Le puso 2 configuraciones en functions para que no se perdieran. Perfecto. Es lo mismo que le agregan al functions, lo ponen en un solo archivo, que de hecho mismo en los recursos que va a ver al final del curso, hay una página en el códex de WordPress que les muestra toda la base para generar un plugin. La copian, la pegan, le cambian las cosas por lo suyo, le venden su código y ahí está, tienen su propio plugin. Sé que es un poquito como patear el avispero, porque la mayoría de la gente está acostumbrada a usar el function PHP. Sí. Exacto. Y de hecho, inclusive con las últimas 2 o 3 versiones mayores, ya ni siquiera es tan necesario. Ahora está el full site editing, que te permite agarrar y modificar la paleta de 2025, lo que sea, cualquiera de los temas stock de WordPress. A partir de 5.6, creo que fue que lanzó Gutenberg, 5.8, no me acuerdo cuándo fue. Bueno, cambiaron el editor clásico al que los vieja escuela estarán acostumbrados, y le pusieron una cosa un poquito más visual, con bloques, acercándose más a lo que era Elementor, que es una cosa muy usada. Y justamente uno de los pasos en el desarrollo de Gutenberg, que todavía sigue mejorando, es ese, que se pueda hacer todo ese tipo de configuraciones para cambiar todo lo que uno quiera del tema en full site editing, con plantillas específicas para tipos de páginas que ustedes quieran, para eliminar también esa necesidad. Es un cambio de chip total. No va a ser algo que va a pasar de la noche a la mañana, pero esa es un poco la intención de la gente que desarrolla el core de WordPress, que se usen las cosas más mínimas, más ligeras, y que los sitios puedan ser más rápidos y
más utilizables desde la caja. Todo va a depender de cada caso, porque sí, hay plugins que te optimizan el sitio, que te minimizan la cantidad de scripts que requiere el sitio para cargar, te achican código, te optimizan imágenes, todo va a ser dependiendo de cada caso. Ahí lo mejor que puedes usar es PageSpeed Insights de Google. Evalúas la velocidad de carga del sitio y eso te va a dar ciertas indicaciones de que puede estar haciendo que el sitio sea lento. Por eso, hay un plugin para cada caso. Por eso, claro, vos haces el análisis de velocidad del sitio y ese análisis te va a decir, che, mirá, tenés muchos scripts, minifica código, optimiza imágenes. Bueno, es un poco en cada caso. ¿Y qué va a funcionar mejor? Consultarlo con tu alojamiento también, porque dependiendo de la configuración que tengan, de la mano que hayan metido en la base del servidor, alguna que otra cosa va a funcionar de manera mejor históricamente para ellos. A nosotros, yo cuando estoy trabajando, a mí me vienen, me preguntan y yo tengo 2 o 3. Sin embargo, hay muchísimos más. Pero esos 3 funcionan particularmente bien con Dream. Otra cosa, complicado así. Dale. Uh-huh. Sí. Sí. Definitivamente cada vez que uses un tema hijo, guardate una copia. No la dejes morir. Porque sí, si vas a cambiar CSS, es muchísimo mejor ahí usar el tema hijo justamente. Lo podés hacer a través de un plugin, pero te tenés que complicar metiendo un montón de filtros, haciéndole a WordPress que busque el CSS en otro lado. Entonces es un poco más complejo. ¿Se puede? Puede. WordPress es, o sea, vos arrancás acá moviendo cajitas y podés terminar allá en Júpiter codificando cosas con Ruby y demás. No, el cielo es el límite, ¿verdad? Mucho se pasa. ¿Estamos bien? ¿Seguimos? Bueno, y ahora sí vamos a hablar un poquitito más, no mucho más, tampoco vamos a estar hablando 3 horas de la base de datos. ¿Sí? Bueno, acá de nuevo el archivito que habíamos visto, el diagrama R, ya lo discutimos más o menos. No, apreté. Ahí está, ahora. Bien. Y acá tenemos la tabla de opciones. Una de las cosas más claves en la base de datos de WordPress es esta tabla de opciones. Por cuestiones de velocidad. Hay un dato que sale justamente acá al final. ¿Ven esta cosa que dice on al final? Eso es el autolog. En la tabla de opciones van a ingresar varios cambios, se van a generar archivos transitorios y demás, con líneas transitorias, y todo lo que esté ahí generalmente va a modificar algo en el sitio. Puede estar como autoload on, autoload off, y el auto que lamentablemente no encontré ninguna referencia en el códice, así que hay que informarlo a WordPress.
un lado. Cuando está on, está encendido, eso significa que esa opción se requiere en cada carga de página. Por eso, una de las cosas clave a revisar cuando el sitio anda lento es que las opciones en autoload, nosotros generalmente decimos que no pasen de los 900 KB. Porque eso significa que la página que va a descargar el usuario ya viene con 900 KB de datos colgado encima. Si usted dice 900 KB no es nada, eso baja en 2 segundos. Cuando están generando un sitio, una página de WordPress bien optimizada, generalmente anda entre los 5 y los 10. Y comprimido, generalmente queda en 2 o 3. Si le agregan 2, 3, 10 megas, 100 megas, como han visto en Autoload, eso le agrega 100 megas a la descarga de cada página. Y la página va a pasar de tardar un segundo y medio en cargar, a tardar 5, 6, 10, 15. Esto sí, recomendación, háblenlo con un desarrollador. Generalmente les va a pasar cuando metan y saquen muchos plugins del sitio. Si ustedes activaron un plugin, lo usaron 15 días, no les funcionó y lo borraron, es muy probable que ese plugin genere opciones en Autoload. Eso queda. Una de las mejores prácticas en cuanto a desarrollo de plugins es que cuando uno lo desinstala, los datos no se borran de la base de datos. Quedan ahí. Algunos sí tienen una opción que cuando lo está desinstalando dice, ¿querés borrar los datos? Son pocos, muy pocos. Pero, de nuevo, todo lo que el sitio levanta viene de la base de datos. Los archivos lo que hacen en sí es procesarlo y generar la página al final. Entonces, cuando borren varios plugins, porque va a haber ocasiones en las que ustedes le agregan algunas cosas para probar, y ven que no le funciona, que necesitan un plugin nuevo, o que le agregaron demasiado, porque me ha pasado a ver gente que corre sitios con 150 plugins. Sí, traten de mantenerlo poquito, y con WordPress menos es más muchas veces, porque si no, seguimos acumulando y tenemos la caja para la mudanza, no nada más. Borran plugins, revisen esto con algún desarrollador, con alguien. ¿Sí? Hay maneras de correr queries simples que les devuelven las opciones que hay en Autoload, y uno puede hacer a conciencia una revisión sencilla y ver si alguna de las opciones corresponde a algún plugin que usó hace tiempo. En este caso, borrarla sin problema no les va a causar nada. Pero si ven una opción gigante, como pasa con algún que otro tema medianamente conocido, que no voy a decir, por favor, eso le genera muchísimas opciones en Autoload, y a veces no las limpia a tiempo y se les va a 2 megas, 3 megas, 5 megas, 10 megas, 7 megas, y seguimos juntando el sitio más. Eso es lo más grande ahí a ver en la base de datos. Después van a tener plugins de nuevo que les generen otras tablas, que se relacionen con las tablas que ya existen. He visto plugins que guardan en Autoload logs. ¿Para qué guardas logs en Autoload? No tiene sentido. Pero bueno. Pregunta me quedará siempre. Pero bueno. Eso es esencialmente lo más que quería discutir de una base de datos. Después ya nos metemos a cosas que es simplemente para hacer la relación entre las distintas tablas. Sí, sepan que hay una tabla de usuarios, users meta, que tiene información extra de los usuarios, la tabla de opciones, tienen la tabla de post, tienen tabla de post meta, que también guardan información extra para los posts. Cabe aclarar que en post tienen las páginas, tanto como los posts, van las dos cosas ahí, y generalmente si usan
algún plugin para generar categorías extra de tipos de entrada, no categorías de entrada en sí, sino que, por ejemplo, pueden tener páginas, posts, eventos, pueden tener los productos como agrega WooCommerce también, todo, post type, todo eso va generalmente al postmeta y eso le hace enorme. Una cosa que a veces uno relaciona cuando empieza a hacer soporte técnico es que la tabla postmeta generalmente tiene que ser más chica que la tabla post. Pero en configuraciones modernas, WooCommerce la hace enorme, así que descarten. O sea, pueden revisar que no haya información basura, pero ya es un poquito más para un desarrollador. Sí, no, igual una cosa que pasa mucho es cuando vos haces varias variaciones del mismo producto, eso te infla muchísimo el meta. Y bueno, ahora con eso ya terminamos con las dos cosas principales, que son los archivos y la base de datos, que eso es lo principal con lo que uno puede llegar a interactuar. Ahora, para la gente que sepa código, hay un par de cositas. Ahí ven la hermosa lista de APIs de WordPress, que vamos a simplificarlo en sobremanera. Ustedes, chicos, por favor, interpreten, digan lo que quieran, agréguenle más. Son esencialmente como pequeños programitas que hacen distintas cosas. Generalmente se encargan, tanto como les había dicho con el XML RPC, de intercambiar datos entre distintos sistemas. Es de servidor A a servidor B. Puede ser que no usen el mismo sistema operativo, que no usen las mismas versiones de PHP, todo lo que quieran. Entonces, estas APIs lo que se encargan es de hacer la traducción, digamos, ¿sí? Para simplificarlo. Antes les había dicho que, vamos a pasar a la siguiente para que se vean las dos juntas, XML RPC fue la primera versión que usaba WordPress para conectar datos en todos lados. Inclusive ustedes podían subirse a XML RPC y mandar una solicitud para generar un post en el sitio, para generar entradas, para generar páginas. De hecho, era un punto de entrada también bastante común para ataques. Les mandaba un montón de código y si el servidor o el sitio no tenía medidas de seguridad para limpiar eso, bueno, tienen una página nueva, se les modificó la página. Pero últimamente se usa mucho más la que está marcada arriba, la REST. Es otro tipo de código, pero si ustedes se fijan, tienen más o menos los mismos datos. Esa API usa URLs generadas por el usuario o por WordPress mismo, que guardan un archivo JSON que tiene todos los datos que uno necesita, ¿sí? Entonces uno puede hacer consultas contra esa API o esa API puede mandar solicitudes al sitio. Es bastante técnica esta parte, pero bueno, es una cosa que quería dejar. Inclusive ahora mismo la REST está no quedando obsoleta, pero sí se está buscando reemplazar por algo un poquito más moderno, porque se lleva bastante tiempo usándola. Y a ver, por seguridad hay algunas cosas que a veces no se pueden hacer, que se sanitiza el código que se recibe, que básicamente se elimina todo el formato HTML, JavaScript o todo el código que uno le meta a las solicitudes que manda a través de REST. Entonces hay ciertas cosas que por ahí los desarrolladores no pueden hacer con eso. Se puede de nuevo configurar de manera personal, se le puede cambiar un montón el código,
y con eso utilizarlo de una mejor manera. Algo uno como usuario generalmente no va a llegar a eso. Y lo último que quería discutir es esto. Una de las bellezas de WordPress para los desarrolladores son unas cositas que se llaman hooks, ganchos, literalmente. Con los ganchos hay acciones, tenemos los hooks de acción y los hooks de filtro. Los de acción, generalmente ustedes están mandando una solicitud para generar algo nuevo, y con los filtros están generalmente interceptando algo que WordPress ya generó y lo están cambiando. De hecho, ese cuadrito negro que se ve ahí abajo es esencialmente el primer plugin que escribí. Eso se cuelga de un hook de filtro de WordPress que lo que hace es solicitarle a WordPress un enlace a la información de un caché de objetos. ¿Qué es un caché de objetos? Que es algo que agregaron en el check de salud del sitio para 6.4, creo que fue, que si uno no tiene un caché de objetos instalado, que es esencialmente guardar solicitudes que hace la base de datos para consultarlas durante un tiempo, ahorra en utilización, y bueno, si no lo tienen instalado, WordPress les va a decir, usa un caché de objetos. No es una cosa que se necesita en todos los casos. Si tienen una base de datos pequeña, realmente no le van a tener mucho cuidado. Pero cuando ya andan con muchas solicitudes, porque tienen muchos productos en un sitio WooCommerce o demás, eso puede ayudar a optimizar ciertas cosas. Entonces, lo único que hice con este filtro es cambiar la dirección a la que va el enlace de WordPress. La mandé a una base de conocimiento de mi empresa, para que les mostrara lo que nosotros usamos como caché. Y eso es todo. Honestamente no quiero irme mucho más porque si no ya va a ser mucho por hablar. Pero bueno, comentarios, preguntas, charlas, bien. A este momento ya estamos todos. Nada más. Bueno, muchas gracias a todos, gracias por prestarme su atención. Espero que lo hayan disfrutado, que les haya servido. Y bueno, comenten, hablen, charlen, hagamos networking, gente. Vamos, a ver, estrechemos el lazo, no sé. ¿Vale? ¿Quieres decir algo? Sí, no, pero es más o menos lo que habíamos calculado. Sí. Mira, yo cuando entré, pero por eso, yo cuando entré a Dreamhost, yo venía de trabajar en call center. Trabajé para Cricket, para un montón de compañías. Y generalmente cuando recibí llamadas, hay algo que se llama un call driver, que es como el tema que más salta en todas las llamadas. Cuando entré, una de las primeras cosas que les consulté a mis jefes, a mis trainers, es, che, ¿tenemos algún call driver o alguna cosa así? No, te contactan por cualquier cosa. Y es literal. Todo va a depender de la época, porque hay veces en los que por ahí se generó un cambio en la estructura de los servidores, instalamos algún software nuevo. Por ejemplo, nosotros hicimos el cambio a Nginx hace cuestión de 1 año y medio. En ese momento todo el mundo venía, che, no me está funcionando esto, no me está funcionando aquello, no me está funcionando lo otro. Porque habíamos cambiado el web server y había un montón de configuraciones que se habían perdido. Entonces, digamos que en ese momento, ese era nuestro driver, era la cuestión que más contactaba. En días comunes, honestamente, tenés gente que te contacta por email, tenés gente que te contacta porque el sitio es lento, tenés gente que te contacta porque no sabe cómo agregar un padding en algún separador, con algún editor de sitio.
porque no le cargan las imágenes, porque no puedes tener un sitio staging, de todo. O sea, no es que tenés como esa consulta que te cae todo el tiempo, probablemente. Sí hay cosas que obviamente con el tiempo las vas viendo muchísimo más, pero no es usual que haya una cuestión que la veas en un día todo el tiempo. Vale, vale, dale. Ujú. Ajá. Bueno, eso sí es una cuestión que por ahí podría haber mencionado. Volviendo al tema que hablábamos de los plugins que uno puede cambiar, sacar, meter, poner. Borrás un plugin, bueno, no estás usando un plugin, borralo. Lo borrás de uno. Cuestiones de seguridad, asegurarte que los usuarios administradores no tengan contraseñas genéricas, asegurarte que el usuario de la base de datos no tenga contraseñas genéricas. Eh, en lo posible, si pasa mucho, consultar el conocimiento. Che, tenés admin 1 de contraseña, ¿qué pasa? Puede pasar también. Este, cambiarle cambiarle el prefijo a la tabla, a la base de datos. No. Sí, mira, si yo te digo la verdad, hay momentos en los que yo he visto un usuario en particular que viene varias veces en un mes, 2 meses, 3 meses y que lo hackearon por todos lados. Eh, Hay veces que es gente que pierde el dominio y no se da cuenta. Entonces, de repente ingresas a tu sitio y ves un casino chino. Pasa que de repente entras al sitio, lo ves por un segundo y de repente te redirige 35 veces por acortadores de URL y terminás en el casino de... No necesariamente un casino chino, pero sí muchas veces es un casino. Este, y en esos casos a veces es muy difícil encontrarlo desde soporte técnico, porque también hay que entender esa cuestión de que el soporte técnico no tiene acceso a todo y tampoco es un especialista en seguridad. En nuestro caso, lo que nosotros hacemos es, generamos un ticket, damos a la gente de seguridad y la gente de seguridad hace un scan más a fondo. En todos los casos nosotros pedimos que cambien contraseña de base de datos, de usuarios de WordPress, el usuario FTP por si las dudas. Y mucha gente tiene la insistencia de levantar el sitio ya. Y yo lo entiendo, porque es de donde sale la plata. Pero el problema es, vos restaurás el sitio y cuando alguien lo escanee, no va a encontrar absolutamente nada. Entonces, si no encontrás dónde está el problema, no encontrás qué es lo que está interceptando el sitio, no vas a poder dar una buena opción para bloquear ese ataque.
Entonces, recomendaciones, armarse de paciencia. Porque también pasa muchísimas veces que a uno lo eligen como objetivo y le hackean el sitio una y otra y otra y otra vez y no hay medida de seguridad que le metas que te vaya a salvar, lamentablemente. Podés ponerle un fuerte Nox adelante al servidor y te lo rompen igual. Es complicado. O sea, seguridad es un tema muy, muy complicado. Siempre vas a tener gente que esté intentando entrar a cualquier sitio. Y una cosa que vas a ver muy seguido es con emails, phishing. Pasa muchísimo que vos cambiás de alojamiento, cambiaste los name servers de tu dominio y lo único que hiciste fue poner los registros MX. Para el que no sepa, básicamente los registros DNS dicen, es como la guía amarilla de los dominios, ¿sí? De las páginas amarillas. Entonces, si vos solamente le pones los registros MX, vos no estás diciéndole a nadie dónde está la seguridad de tu sitio al manejarte con correo electrónico. Entonces, sí sabe que lo tiene que mandar acá, pero no sabe quién lo puede mandar. Porque hay otro tipo de registro que se encarga de decir, mirá que solamente desde esta IP pueden salir correos a nombre de este dominio. Entonces, si vos no tenés eso, te pasa que te llega un correo a tu nombre, mandado por tu propia dirección, que a menos que busques los headers, no lo vas a ver, y te dice como, sí, te filmo, tengo videos picantes tuyos, mandame Bitcoin porque si no se lo mando a todo el mundo. Y pasa. Y esa es una de las cosas que es más común ver. Porque mucha gente no le presta atención al correo porque no lo usa o porque lo usa poco. Entonces, uno tiene que protegerse de absolutamente todos los lados. Todo. Y a la vez tampoco tiene que irse de mano, porque puede pasar que ponga 35 medidas de seguridad y lo que pasa es que terminas interceptando cosas que el sitio realmente necesita hacer. Es un balance muy complicado la seguridad y tenés que ir jugando mucho tiempo y tenés que tener muchísima paciencia una vez que te hackearon, sobre todo si te hackean más de una vez. Va a depender honestamente de cada caso, y si vos ves que tu alojamiento, tu servicio no te detecta nada, busca a un especialista de seguridad por tu lado, que busque lo más que pueda, que le rompa la cabeza al soporte de tu alojamiento para que ellos hagan su diligencia dentro del servidor. Porque lo que tu alojamiento te está proveyendo es el servidor y en líneas generales tiene que garantizarse que el servidor funcione correctamente. Y si no tiene medidas de seguridad, mucho no puede ser preocupante. Sí, seguridad es complicado. No, una cosa que está pasando ahora, puede ser que veas direcciones IP de AWS, tienen un bot de LLM que está empezando a escanear sitios. Y ahí lo que pasa es que generan cajas en servicios cloud, te lo mandan y después lo borran y lo vuelven a meter en otra caja y así. Pero particularmente un caso que vieron mis compañeros en estos días fue eso, era una dirección específica IP de AWS que la veíamos y era tipo, ¿cómo es que se llama la cosa que mandaron ahora? Copilot de Windows. Era una cosa así, que era el bot, el crawler de la IA comiendo datos. Sí, es como que a veces no tenés ni 5 segundos de abrir un sitio que ya le tenés que empezar a bloquear IP. El plugin más común es WordFence. La mejor medida de seguridad
Cloudflare. Porque con Cloudflare, vos con una cuenta gratuita podés utilizar el modo bajo ataque. Ahora, para bloquear IPs, ya me parece que ahí tenés que pagar. No estoy muy seguro porque yo personalmente... Sí, cuando tenés muchísimo tráfico. Por ejemplo, el otro día un cliente me pedía que le hiciera un geobloqueo. Decía, sí, me están entrando todas IPs de India. Yo había una sola. De hecho, perdón, no. Había una sola que tenía como 2000 hits, una cosa así, y después había una lista enorme de todas IPs con 250. Y digo, mira, lamentablemente nosotros no tenemos un listado de rangos de IP que sean de la India, como para hacerte un bloqueo desde el servidor. Recomendación, ponete Cloudflare. Porque Cloudflare sí te permite hacer bloqueo. Entonces, ese tipo de cosas también son... tenés que integrar varios servicios a veces y tenés que tener la paciencia de trabajar todas las cosas. ¿No? También. Bueno. Verificar Sí, y también hay una cosa con los bots, los crawlers. Generalmente se usa un archivo que está en la raíz del directorio, que es robots.txt. Con ese archivo puedes decidir bloquear un agente en particular. Lo mejor es generalmente bajar el ritmo al que golpean el sitio. Sin embargo, a Google no le importa. Google se lo pasa de largo. Entonces ahí... Vos le podés poner que no y Google dice, ah, bueno, sigo de largo, permiso, estoy en casa. ¿Sí? No, pero hay que darle su crédito también, porque uno puede ingresar en Google Console y ahí agarrar y cambiar el rate al que golpean, que es lo que uno debería hacer porque ya es directamente Google. Si ahí Google se pasa sus propias configuraciones por donde no va el sol, tenemos problemas. Sí. Google es especial. Dejémoslo ahí. Bueno, alguien más, comentario, vamos a charlar. Si no, nos sentamos a charlar un rato. Sí, ahora está ahí que estoy para responder una cosa que quieras y seguimos conversando. Sí, sentémonos, conversemos, man. Vamos a pasar la presentación. Sí. También un anexo que nos Sí. va a dar Ale, Sí. que bueno, este anexo va a ser solamente nosotros los organizados, porque la subida a WordPress creo que puedo subir un solo archivo, así que voy a subir la presentación. Pero cualquier cosa la subimos por Telegram, por Instagram, por donde sea que nos encontramos. Listo, bueno. Organizamos todo, así que, bueno, muchas gracias. Ah, una última cosa que me olvidaba, ¿cierto? Los parroquiales. Bueno, en el final de la presentación va a estar, pero hay varios sitios de WordPress, codex.wordpress.com, make.wordpress.com, translate.wordpress.com. El primero que me gustaría que visiten es make.wordpress.com.
lamentablemente sí está en inglés, los sitios principales están todos en inglés, pero aquel que sepa inglés y español, pues estamos hablando en español, si tiene ganas, fíjense que en translate.wordpress.com pueden ingresar y voluntariamente traducir el core, traducir plugins, traducir temas, para que después, cuando todo el resto de la comunidad los vaya a usar, pueda descargar una versión en español. Así que no tengan miedo, si les gusta, si quieren participar en la comunidad, ingresen ahí, todo el mundo es bienvenido. ¿Sí? Bueno, y una cosita más. Bueno, gracias Alex, gracias por la predisposición, todo. Otra vez gracias a Gabe Canem, y a Mariola y a todos. Ahora, charlen, disfruten.